Bueno, muchas gracias a todos y, por supuesto, las palabras de mis dos antecesores en la presentación. Como ha dicho Tomás, espero aclararon muchas cosas y generaron muchas preguntas. No os vaya a llevar seguramente todo resuelto, pero sí lo suficiente como para saber cuestionaros muchas cosas que seguramente se conocen poco. Mi tono, quien me conoce sabe que suele rayar quizá en el cientificismo, y os prometo que aunque al principio parezca tedioso, teórico, va a dar base y fundamento a lo que terminaré documentando, el fundamento del método y el fundamento del por qué estamos aquí y por qué mi propuesta a futuro va a ser que todo el mundo adquiera la autoridad suficiente para cuestionar. Y os voy a documentar con literatura que efectivamente hay una parte en la que, aunque ellos han rediseñado el poder de la mente en tus decisiones futuras, yo voy a decir el nombre que puse originalmente, que no para nada no he corregido, he dejado los dos carteles, pero para mí es verdad que es menos explícito en cuanto a que se acerquen a escuchar la propuesta. Sin embargo, yo lo que voy a esbozar la propuesta es de el corazón y la mente se hablan, literalmente, y os lo voy a documentar. Y lo importante es escucharlos y ponerlos en coherencia y saber tener la suficiente información para que esto se lleve a la práctica diaria. Empiezo por una parte que ya os he dicho tediosa, para dar fundamento, os aseguro que voy a ser rápida, que es ¿qué es una onda? Y como todos podemos imaginar fácil, y os lo documento, es la velocidad, la longitud que tiene la onda va a estar en función de cómo se mueve una partícula. En base a eso, la onda va a tener una velocidad u otra dependiendo de qué frecuencia tenga y va a correr más o menos. ¿Y qué va a pasar? Pues que depende de esa velocidad y de esa longitud, voy a tener un tipo de onda u otro. Eso lo vemos fácil en esta imagen, que son las diferentes ondas que se pueden estar montando en el agua, dependiendo de una determinada frecuencia, por hacer un vídeo muy sencillo. En esencia, lo que tenemos dentro de la materia, si miramos para adentro, para adentro, para adentro, como si miráramos a un microscopio, vamos viendo que lo que tenemos cada uno de nosotros son partículas, y son partículas muy pequeñas, que son átomos, que son electrones, que son protones, que se mueven. Y dependiendo de la velocidad a la que se mueven, van a generar una onda. De manera que voy a generar un espectro de onda electromagnética de visible a otro montón, que son los rayos gamma, que son los ultravioletas, que son los rayos X, etcétera, etcétera. Fijaros qué pequeñito el espectro de luz visible en el que nos estamos moviendo. Desde el violeta hasta el rojo, y ya habéis visto que hay un rango enorme de cómo se fabrican las ondas, a qué velocidad y cómo son de amplias. El resto de ondas que no vemos y que están aquí en medio y que nos permiten a todos recibir mensajes en el móvil, por la wifi, en televisión, en radio, están alrededor. Esto que está en medio de nuestro espacio no deja de estar lleno de frecuencias de onda. Y ahora veréis que cada uno de nosotros emitimos una frecuencia de onda que podremos medir en temperatura. Cuando una partícula se mueve, genera temperatura, y todos sabéis que podemos con una cámara ver que nosotros emitimos luz infrarroja a normalmente 36 grados y medio. Pasamos a, y por eso he hecho la pequeña introducción de qué es una onda, que nosotros, y esto es lo que más conocemos todos, tenemos una frecuencia de onda electroencefalográfica y una frecuencia de onda electrocardiográfica. Evidentemente muchas más cosas, pero por centrarnos en el tema que nos ocupa, que es del corazón y el cerebro. Me paso a hacer otro paréntesis teórico y me vaya
disculpad que haga esta introducción cortita. En 1905 aproximadamente este señor define el concepto de genética en base a las leyes de Mendel, que dependiendo de cómo se hereda, copian y aparece una determinada familia, digamos. En 1945 este señor, que era un biólogo, antropólogo, describe la epigenética. ¿Y qué quiere decir epigenética? Que todo lo que pasa a nuestro alrededor, y digo todo, se transmite igualmente en la descendencia. Si os fijáis, en esa hebra, donde empieza la hebra, está el cromosoma, está enroscado, se desenvuelve la hebra y veis que hay unos pegotitos, unos amarillos y otros naranjas, donde pone acetilado y metilado. Mirad, la hebra del ADN, que es donde llevamos nuestra copia, digamos, del original, tiene 2 metros de largo. Para empaquetar esa información, la enreda, imaginaros una bobina donde yo lío el hilo. Depende de cómo lo líe, lo acetilo o lo metilo, lo voy a poder leer o no. En aproximadamente el año 2000, los científicos dijeron, ya tenemos el código genético del humano, ya tenemos descubierto el libro de la vida. Y el libro de la vida resulta, si miráis ahí arriba, que el 98,5% era lo que entendíamos que se transmitía, que no se transmitía, solo el 1,5% es lo que se transmite. Y dijeron, el 98,5% es ADN basura. Poco razonable. Y ahora os voy a decir por qué. Mirad, este es el detalle de realmente cómo se mete en la bobina esa hebra. Resulta que lo que se lee es como si yo tuviese un libro. Nuestra genética, nuestro código, se lee en base a 4 letras y ya. Adenina, timina, citosina, guanina. Ya está. 4 letras de 4 nucleótidos. Imaginaros la cantidad de combinaciones que se pueden dar para que cada uno de nosotros seamos rigurosamente diferentes. Esto sería como tener un libro. En el libro yo he podido estar sin abrirlo y tenerlo impecable como cuando lo compré, o haber hecho tachones, incorporado rayas, me he puesto notas al margen. Eso sería mi epigenética. Todas las notas que yo me empaqueto para pasarle a mi descendencia, las voy a empaquetar y se las voy a pasar. Si yo le paso en herencia mi libro a mi familia, a mis hijos, se lo paso manchado con las notas. Y esos pegotitos que llevábamos empaquetados en botones que estaban o en amarillo o en naranja, han pasado con el tachón que no se lee, o lo he dejado conforme estaba y se puede leer. Lo que hicieron un grupo de científicos rusos fue empezar a investigar qué pasaba y por qué no tenía sentido que el 98,5% de nuestro código lo consideraran ADN basura. De manera que empezaron un grupo de lingüistas, de biólogos, de físicos cuánticos a investigar cuál podía ser el detalle de la situación. Y lo que encontraron, y por eso os he puesto esta imagen, era que realmente era un código que seguía las mismas reglas que nuestro lenguaje. Igual en el ejemplo del libro. Nosotros no entendemos esta escritura, sin embargo, a día de hoy entendemos nuestra escritura con nuestra simbología, pero el ADN no ha cambiado de simbología, nos lo hemos ido pasando en esa simbología. Llegaron a escribir este libro, que solo está de momento en alemán, y lo que terminaron concluyendo fue que el ADN se copia y se transmite como una onda de frecuencia. Por eso empecé explicando qué son las ondas. Sería como que a mí me pasan un disco de una determinada frecuencia y yo reproduzco esa frecuencia. La materia, si no tuviera esa, sería como tener mi móvil y que no tuviera carga. No tendría funcionalidad. Yo tengo una carga vibratoria que me mantiene vivo
que me mantiene en la energía. Lo que interpretaron era que se transmitía en formato de onda solitónica. ¿Y qué es eso del solitón? Pues mirar, empezaron aproximadamente en los años 70, descubrieron a principios del siglo pasado que el solitón era una onda que se daba en el agua, que no se acababa prácticamente nunca y que siempre llevaba información. Entonces esos solitones no serían uno solo, serían muchos, serían los que utiliza, sería una cosa así, serían lo que utilizan nuestras ondas de transmisión, tanto nuestras ondas del cerebro, de las neuronas, se transmiten en impulsos con ondas solitónicas, pero no una sola, sino como muy diferentes. Mirad, los solitones se utilizan en la fibra óptica, se puede transmitir a función de 1 terabyte por segundo. Entonces, realmente lo que concluyeron era que nosotros éramos un emisor, nuestro ADN era un emisor y receptor de antena, que captaba señales del campo y que recibía y emitía señales, de manera que podía leer a la imagen de cómo nosotros entendemos, porque vosotros estáis entendiendo lo que yo estoy diciendo, porque tenéis una representación y habéis aprendido el idioma. El ADN decodifica, como mismo podríamos hacerlo nosotros en un lenguaje, interpreta y sabe cómo tiene que reproducir. Por eso siempre reproduzco un humano más o menos en un formato, y un gato de una manera y un caballo de otra manera. Habría unos moldes energéticos en el campo energético que permitirían traer a cómo copiar ese modelo. Eso lo tiene cada especie. Digamos que el molde de lo que se copia del campo estaría en la nube. Ahora con la informática se nos hace más comprensible. Eso está documentado y está medido. Entonces, las ondas lo que hacen es guardar información durante muchísimo tiempo y durante muchas distancias. Pero ya veremos ahora que no solamente es el ADN. El ADN tiene dos tipos de ondas, que sería, puedo reproducir una parte, es decir, yo evidentemente si me corto un brazo entero a lo mejor no puedo, pero si me hago una herida lo razonablemente bien, mi ADN tiene el original para hacer la copia y reparar esa herida y reproducir el trozo que me falta. Pero es que en algunas especies pueden reproducir a lo mejor en una lagartija el rabo entero. Tienen la memoria de lo que tienen que reproducir porque tienen el código, ¿vale? Si yo no tengo el código, a lo mejor no puedo porque no me identifico con lo que me está mandando el mensaje de la onda. Entonces los sistemas realmente serían de texto genético, serían ondas de frecuencia que se van transmitiendo. Esto de momento puede estar sonando y ahora lo veremos al final. Voy a dejarlo para el final porque os digo esto así. Bueno, volviendo a lo que son las ondas del electroencefalograma y la importancia de cómo hacemos. Dependiendo de en qué situación estamos, si estamos en clase, si estamos alertas, si estamos durmiendo, si estamos en sueño profundo, el cerebro va a utilizar una onda de frecuencia diferente. Yo voy a tener una onda de frecuencia en la transmisión neuronal que son transmisiones de solitonos. En esa transmisión yo voy a hacer algo diferente. Mirad, si vosotros estáis ahora con una onda de frecuencia alfa, podéis estar memorizando, os facilita la memoria. Nuestro pensamiento no para, nuestro pensamiento tiene 60, 80.000 pensamientos al día. Entonces, cuando yo quiero parar la mente, seguramente lo que tengo es que atender a algo. Y en el momento que se me va el punto de atención, me voy a pensar en lo que sea que se me esté pasando por la cabeza. Entonces, la onda alfa sería como una especie de señal de stop. Me llega un pensamiento y lo paro. Stop. Me llega un pensamiento y lo paro. Para poder atender, yo tengo que poder facilitarme ese tipo de onda. Y para poder grabar algunos mensajes nuevos, y ahora después veremos también eso, tengo que estar en ondas Z, que es una onda de frecuencia de 7 Hz, muy bajita, muy bajita. Y para tener un sueño reparador, en onda, tengo que tener otro tipo de onda. Entonces, la actividad cerebral va a utilizar esos tipos de ondas diferentes en función de lo que estoy haciendo. No me sirve para todo el mismo tipo de onda. Ya os lo he adelantado. Las ondas alfa me permiten atender, me permiten memorizar
la onda Z sería como un estado de conciencia creativa, en la que yo puedo estar generando creatividad y regrabando determinadas formas de funcionar. Heredamos frecuencias. Imaginaros lo que supone, y no es que no podamos moverlo, pero imaginaros lo que supone. Claro que yo heredo el color de los ojos, el de piel, la estatura, la complexión de mi familia, pero eso en base fundamentalmente a la frecuencia de onda, como si me pasaran una música, me pasan la copia de una, iba a decir de una cinta de cassette, para los que somos más veteranos, para los nuevos, me pasan un audio de un mensaje de voz en el móvil. Yo recibo el mensaje de una determinada música que vibrará en una determinada frecuencia, de manera que yo vibraré en esa determinada frecuencia. Eso no quiere decir que yo no pueda regrabar encima. Siguiendo con lo que y avanzando a lo siguiente, hubieron dos doctores que relacionaron qué intervención tiene la psicología, por ejemplo, en la infancia, en niños que estaban en orfanatos, donde si recibían mucho afecto y cariño de sus cuidadores, si desarrollaban una buena empatía y desarrollaban correctamente el hipocampo, que es una zona del cerebro relacionada con la memoria. Sin embargo, esa relación era muy mediocre si habían tenido abandono, porque se encendían o se apagaban. Volvemos al ejemplo que os decía antes de o se me tila, o sea, o hago tachones o no. Entonces, la clave de qué puedo mover y por qué puedo mover, porque claro, dice, de hecho el doctor Bruce Lipton en su libro La biología de la creencia lo expresa. O sea, no te digo que estás condenado por la herencia genética y ahora te digo que estás condenado por lo que has aprendido a hacer. Te estoy diciendo que estás condenado igual, pero ya veréis que no. Entonces yo no puedo mover esa parte, digamos, del original del libro, porque lo perdería, pero sí puedo hacer fotocopias. Entonces depende de las copias lo que hace nuestro sistema de regeneración celular es, me voy al interior de la célula, al núcleo, que es donde está empaquetado y guardado como en la caja fuerte mi ADN, lo copio con el ARN y me llevo para afuera una fotocopia, no me llevo el ADN, el original se queda en la caja fuerte. De manera que lo que sí puedo mover es la copia que yo hago con ese ARN, que me llevo hacia afuera con el original que tengo. Y los receptores que utiliza ese ARN para copiar el mensaje y sacarlo fuera están vinculados con las emociones. De manera que la conducta sí la puedo mover. No puedo mover lo que tengo en la caja fuerte, pero sí lo que me llevo hacia afuera. Ya veréis que se mueve más de lo que podemos imaginar. Está relacionado con el aprendizaje, con la atención y con las emociones. Esto tiene una relevancia enorme para nuestro día a día. Y otra cosa que nos han hecho creer hasta no hace tanto era que nuestro cerebro no se regeneraba, que aparecían X número de neuronas y según se te iban muriendo las neuronas, ahí te quedabas que no podías moverte de ahí. Ya se ha visto que no es cierto. Se pueden regenerar y de hecho se regeneran. Y muchas veces ya no tanto que se regeneren las neuronas, que también, sino que se establecen nuevas conexiones, sería como un recableado. En función de lo que yo hago, de lo que yo vivo, de lo que yo siento, yo puedo establecer una ruta nueva. Lo podemos hacer todo. Si no, estaríamos funcionando como de recién nacidos. Nosotros vamos aprendiendo y ya lo que ya me sé, o sea, el día que yo aprendo a conducir, me pesa todo. Me pesa mirar por el retrovisor, el volante, el acelerador, el freno. Cuando ya lo hago en automático, mi cerebro aprendió la parte que ya tiene guardada y eso lo vamos haciendo con todo. Entonces sí podemos seguir aprendiendo, sí podemos introducir rutas nuevas. Lo que pasa es que las rutas antiguas hay que prestarle atención para que no salten como un relé en automático. Y la parte del cerebro que tengo en un hemisferio y en otro hace algo completamente diferente. Mirad, hay experimentos en los que se hace de rutina, por ejemplo, un ejercicio y se ha medido para que aprendan a hacer con una determinada suma con palitos de cerillas. La persona aprende cómo es la forma de funcionar y ya cuando lleva X ejercicio hecho ya sabe resolverlo. Entonces le cambian la forma de hacer.
y ya no sabe, tiene que volver, digamos, a aprender a cómo resolver ese problema. Y poniéndole un casco como de electroencefalografía y anulando la parte del hemisferio, de la zona temporal izquierda, que es la calculadora, la matemática, la que no me permito nada más que si no lo entiendo no vale, dejo que trabaje la parte izquierda, que es la creativa, la que me invento lo que me dé la gana. Puedo montar, hacer un cuadro, puedo generar una música, puedo ser creativo. Y la persona agiliza esa respuesta porque puede volver a utilizar. ¿Qué pasa? Que yo tengo que poner de acuerdo a mis dos hemisferios cuando aprendo algo nuevo. O sea, sería como decir, tengo que tener el cerebro derecho, no así, ni así. Ni cargando todo el tiempo en la racionalidad de lo que entiendo, ni cargando todo el tiempo en la creatividad sin traer a tierra el entender. Entonces, cuando aprendo algo nuevo, lo suyo es que lo integre y ponga de acuerdo a mis dos partes del cerebro para que se integren juntas y para que utilice todo mi cerebro. Y luego hay otra parte importante. Hablamos siempre de neuronas, que eso sería realmente un 5% del tejido cerebral, pero el 95% del tejido cerebral son células gliales. Hasta hace poco se creía que eran células de soporte, de sostén, pero resulta que se ha visto que sería como en una oración. Las neuronas serían el verbo y las células gliales serían el resto del contexto, el sustantivo, los adjetivos, la idea que le estoy transmitiendo al verbo. De manera que si yo incorporo toda la parte del contexto de mi cerebro e integro los dos lados, voy a sacar mejor rendimiento que si solo le estoy echando cuentas a una parte. Por eso el integrar las dos partes del cerebro. Y luego hay una comunicación entre un hemisferio y el otro que me manda mensajes y que cuando aprende algo le manda orden a cada zona. En todos sitios no se hace lo mismo. Y las partes más antiguas de nuestro cerebro, como puede ser la amígdala, como puede ser el sistema límbico, las tengo afortunadamente para que me avisen. Es decir, yo y cualquiera de nosotros estamos aquí porque nuestros ancestros han podido sobrevivir a las alertas y tenemos un sistema de alarma, que es la amígdala, que si de pronto aquí oyésemos un bombardeo, saldríamos todos desatendiendo a cualquier otra cosa y priorizando que hay que salir corriendo. El tema cuál es, que a día de hoy tenemos demasiadas alarmas en el día a día, con el móvil, con las llamadas, con el trabajo, tengo que estudiar, me llega otro mensaje, interfiero en lo que estoy haciendo. Entonces, de alguna manera, estamos como en alerta continua y permanente, prestándole atención a los sistemas más primitivos de alerta y manteniendo un sistema de alerta. ¿Qué hay en lo que acabamos de hablar hace un poquito, lo que acabo de deciros de la neuroplasticidad? Pues hasta los 7 años hay un periodo que se llama crítico, en el que el bebé está como una esponja, recibiendo y guardando todo, porque prácticamente todo el día está en onda Z, que recordar que dije eran las que están en graba todo el tiempo. Entonces, hasta los 7 años, en ese periodo crítico, es muy relevante cualquier cosa que tengamos y que estemos diciendo y que estemos sintiendo. De hecho, se han hecho estudios midiendo, y ahora me estoy adelantando, a cómo sincronizar, por ejemplo, una madre con su bebé, a cómo sincroniza un electrocardiograma y un electroencefalograma un bebé y la madre, ¿vale? Y el tema ¿cuál es? Que sí puedo reconfigurar las rutas del adulto y puedo aprender, porque si no sería como lo que he acabado de deciros antes. Si no estoy condenado por la genética, pero si estoy condenado por lo que me han enseñado, porque resulta que en mi casa siempre se gritaba y siempre me ponían en una determinada condición, y eso es lo que me he aprendido. Si no aprendo a reeducar aquello, voy a seguir en ese automático toda mi vida. Y aquí no me he confundido. El cerebro procesa información con sus 7 sentidos. Hemos oído todos que tenemos 5 sentidos. Y os añado 2 que ya están reconocidos, que son la introspección y la propiocepción. Es decir, mi cerebro no sabe si es verdad, si es mentira, si lo he soñado, si lo estoy viendo en una peli, si me he metido en un recuerdo.
Pero además tenemos la introspección en la que yo me doy cuenta si tengo fiebre, si tengo palpitaciones, si me duele la tripa, si me duele la cabeza, si estoy en esta postura o estoy en esta. Y identifica quién soy yo, quién es el que está enfrente, que identifica mi postura y la de enfrente. Y todo el rato está haciendo, cartografiando cómo estoy. Y lee mi lenguaje corporal e identifica, incluso si estoy, y esto también se han hecho experimentos, se hizo un experimento con estudiantes en el que les contaban un chiste. Y el chiste tendría una valoración, imaginaros, de 7. Y les pusieron un bolígrafo. A los que les pusieron el bolígrafo así, resulta que decían que el chiste era un 5 de evaluación. A los que les pusieron el bolígrafo así, decían que el chiste era un 9. Mucho más divertido. Incluso se han hecho experimentos de ponerle a estudiantes, por ejemplo, 10 palabras para que las recordasen y poner el ordenador en el suelo o poner el ordenador mirando hacia arriba. Se recordaban más palabras si mi postura corporal miraba hacia arriba que no hacia abajo. O sea, mi cerebro todo el rato identifica lo que estoy haciendo. Si estoy sonriendo, si estoy frunciendo el ceño, si estoy sintiendo lo que veo enfrente, yo lo necesito identificar rápido, no me puedo parar a pensarlo. Si me llega alguien con el puño levantado, seguramente yo ya tengo que salir corriendo. Y ya estoy identificando, no me tengo ni que parar a pensar. Y la propiocepción que me está diciendo si estoy derecho, si estoy acostado, si estoy con un determinado equilibrio u otro. Entonces el cerebro lo único que hace es decodificar e interpretar lo que le llega. Entonces, ¿en qué estamos? En un continuo atención-emoción. Yo tengo que estar atento y tengo que estar sintiendo. Pero el sentimiento lo siente fundamentalmente el corazón. El corazón, que se sabía hasta hace muy poco, se pensaba que no, que solo era una bomba, pues no. El corazón tiene 40.000 neuronas, tiene neuritas, que son neuronas sensitivas, que no motoras. Con lo cual, siente. Lo siento con la mano en el corazón, te lo digo de corazón. Esto lo llevamos escuchando en nuestro lenguaje y lo tenemos escuchado desde hace demasiado tiempo y le prestamos muy poquita atención. El corazón se ha demostrado, de esto podré compartiros si alguien tiene interés y si ahora en el coloquio surge, lo desarrollamos un poco más. El corazón se ha visto que realmente es una antena resonante de información cuántica del universo. Y ahí queda eso. Yo cojo y recibo información del universo. Lo recibe el corazón. Y se han hecho investigaciones y el corazón recibe la información 6 segundos antes. Le llega la información antes. Y es el que establece un campo magnético. Y resulta que todos sabéis que tenemos sangre con hierro y lo que se ha visto es que nuestro hierro es una magnetita de ion ferroso férrico que, mirad, esto lo desarrollé en una entrevista que me hicieron no hace mucho, pero lo voy a compartir. Si el corazón fuera solamente una bomba, imaginaros que yo me hubiera puesto una casa en lo alto de la atalaya y tuviera que subir el agua porque desde el mar, desde la base de donde tuviera el agua abajo. No tendría sentido que yo tuviera en la casa aquí arriba y para subir el agua, por ejemplo, en este caso de los pies hacia arriba, yo pongo la bomba arriba. ¿Cómo voy a subir el agua con una bomba aquí arriba? Sería al revés, tendría que estar abajo. Pero es más, mi arco aórtico, que sale y da una curva, cuando bombea para impulsar sangre al resto del cuerpo, está en este tono, está hecho una curva, ¿vale? Ahora imaginar una manguera que yo tengo doblada y de pronto abro el grifo y cuando abre el grifo la manguera se levantaría a presión al salir el agua. Pues no, el arco aórtico se cierra. Entonces es realmente un sistema de vacío y es un sistema imantado
de campo electromagnético. Añadido a eso, tengo un circuito cerrado de cableado. Tenemos una estructura de colágeno y el colágeno, que es como una trenza con vitamina C, y somos un 70% de agua. ¿Qué estoy consiguiendo? Un circuito cerrado electromagnético imbuido en agua. Estoy mandando impulsos eléctricos. Y por complicarlo un poco más, os diré que parte de ese agua no es agua sin más H2O, sino que se agrega en algo que se llaman clatratos, que son H2O37, y que está demostrado y publicado, de manera que ese agua, que es agua cristal, haría, y esto vendría de la mano de lo que dicen los rusos, a hacer de cristal líquido, que seríamos un chip electrobiológico de cristal de plasma, que lo que mandamos es inmediatamente la información a nuestro cuerpo. Isofacto. Yo no tengo que esperar que me llegue un impulso y que se transmita. Hay una conexión inmediata porque todas mis células están entrelazadas, son lo mismo. Y encima estamos muy bien hechos, porque los que entendáis un poco de qué puede ser un circuito eléctrico, entenderéis y sabréis que si se monta una bobina, yo mejoro muchísimo la transmisión del impulso. Entonces resulta que todo mi cuerpo es una bobina. Mi ADN, lo habéis visto antes, está enroscado en forma de bobina. Mis células que cubre cada nervio, las células de Schwann, son bobinas. Todas las proteínas de mi cuerpo son bobinas. O sea, somos un circuito cerrado, perfecto para transmitir impulsos inmediatamente. Fijaros, yo he puesto esto como anecdótico, pero muy curioso. El campo electromagnético, para los que tengáis la curiosidad de mirar, se establece como en forma de uso. Y esa sería la división de una célula, que hace lo mismo, se establece separando como en un campo magnético. Se separan en forma de uso. Somos campos electromagnéticos todo el rato. Y tenemos lo que os he dicho de vibración cuántica en fase, con una matriz que está descrita. Todo esto está con literatura suficiente para el que tenga la curiosidad, y no tengo problema en compartir las referencias por si algún curioso quiere investigar un poco más. Y ahondando en lo mismo, esto sería la estructura de nuestro músculo. Todo está enroscado, todo está metido en formato bobina, todo para facilitar el impulso. Ahora, ¿qué hacemos? Entender, y eso lo sabemos todos, que nosotros nos podemos poner en resonancia. Pero claro, no solo yo conmigo, yo con cualquiera de los que estáis aquí. Nosotros nos ponemos en resonancia con un diapasón, nos ponemos en resonancia con el campo electromagnético que tengo alrededor, en cómo está la primavera, el invierno, la luna. Todos hemos escuchado toda la vida que dependiendo de cómo son los ciclos lunares puedo sembrar, puedo recolectar, puedo tener más fácil los partos, puede dárseme una determinada... O sea, yo no estoy aislada del resto del campo electromagnético de todo. ¿Qué viene a decir el tema de la dinámica de campos concatenada? Que la coherencia individual viene a la coherencia social y a la coherencia global. Aquí que cada uno vaya por su cuenta no nos va a llevar a buen ritmo, porque hay una sincronización energética en el que todo el mundo se puede poner de acuerdo. Si alguien aquí empieza a gritar y se empieza a subir el tono y empieza a insultar a otro, terminamos todos con mala energía. Si alguien se pone muy en consonancia, en un tono de música muy divertido, coge una guitarra, empieza a reírse y empezamos a reírnos todos, la resonancia será esa. O sea, nosotros podemos estar en sincronización, y el campo electromagnético del corazón se ha medido en el Instituto Hermat. Tenemos un campo electromagnético que sería como el de una pila, que sale por la cabeza y entraría, luego veremos un vídeo, y entraría por la base de la columna y estaría en un circuito toroidal como si fuera un donuts, y que llega a 5 metros de distancia. Se ha podido medir un electrocardiograma a 5 metros de distancia y medir el registro. De manera que la interferencia con el que yo puedo tener enfrente
es evidentemente de campo y de energía. Bueno, esto es un vídeo a propósito de eso que se ha insertado malamente y tarda en salir. Pues ala, ¿qué hacemos cuando nos ponemos nerviosos en un partido en el que está todo el mundo alterado porque no está saliendo lo que yo quiero? Que sepáis que se hizo una medición en Argentina en una de las finales y aumentaron muchísimo los infartos por propia resonancia, por sincronía de campo, ¿vale? Igual aquí. Yo puedo tener una conciencia organizada y crear un orden. Eso es lo que os he dicho antes, está medido. El corazón es un órgano sensorial, tiene neuronas que sienten. Y esto, que es otra investigación, tenéis ahí la reseña bibliográfica, cuando hay una emoción positiva, y volvemos a que en una emoción yo vibro. Si yo estoy rabioso, gritando, enfadado, vibro de una manera. Si estoy sereno, calmado, descansando y muy contento, vibro de otra manera. Y cuando digo vibro, literalmente, son mis partículas chiquititas. Cada una de mis células vibra en una frecuencia y genera una onda para que seamos ese campo que os he dicho que podemos medir en temperatura. Esto pasaba en un electrocardiograma hasta que se entró en coherencia y empezó a sintonizarse el corazón, sintiendo el corazón. Llegaron a hacer estudios, lo digo porque a propósito de la empresa, llegaron a hacer estudios en casi 6.000 personas para trabajar en los grupos en las empresas y efectivamente en las coherencias, cuando la gente atiende a su corazón, siente el corazón y está en una vibración que se abre hacia una frecuencia amorosa, resuenan en mejor trabajo y en mejor competencia. Esto se midió igualmente por este profesor de la universidad y diseñaron las cámaras Kirlian y se mide la emisión de luz en función de lo que emite el campo. Y la incoherencia tiene o puede tener consecuencias clínicas igualmente. Si yo no me pongo de acuerdo en lo que siento aquí con lo que estoy escuchándome en el pensamiento y no me pongo de acuerdo, probablemente me voy a enfermar. Esto ya os lo he avanzado antes, el corazón anticipa. Mirad, se hizo un experimento, esto lo tenéis aquí. Voy a perfilaros para llegar al final. En el ritmo de vigilia-sueño, cuando yo estoy despierto, si yo os pregunto a la mayoría de vosotros ahora, ¿qué es la realidad, vuestra realidad? ¿La que estáis sintiendo ahora? ¿Qué es la realidad? ¿Esta o la que estoy viviendo en la noche? Porque en mi cabeza es la misma. Mi mente es la misma. Sin embargo, la realidad de la vigilia, del día, es lo que yo tengo recibiendo en mis 7 sentidos. En la noche, yo apago una parte del control de mi cerebro, que es el tálamo, que de día hace como de filtro. Tú no pasas, tú tampoco, a ti te atiendo, a ti no te atiendo, esto lo escucho, esto no lo escucho. Pero mi mente va lenta, mi mente consciente va muy lenta, filtrando. Cuando yo apago el tálamo, por allí pasa quien quiera. Entonces yo me monto el sueño con lo que me dé la gana. Y en mi subconsciente realmente yo el sueño lo monto con lo que yo siento. Lo que de verdad siento. Si yo siento que no valgo, que me llevan diciendo desde pequeño, como no estudies mucho no vas a ser nadie, como no puedas, no vas a llegar a ningún sitio, tú no vales para nada, cuando hablan los mayores tú te callas, como no te lo comas todo no te levantas de ahí, hasta que cuando te lo comas todo entonces te doy un premio. O sea, todas esas coletillas que hemos ido grabando desde la infancia las tenemos en la parte más subconsciente, que están ahí como un sentimiento de desvaloración, de falta de autoridad, de falta de sentimiento de amor hacia uno. De manera que me da igual que yo me esté mirando delante del espejo diciendo, te quieres muchísimo. Cuando lo que siente mi corazón no es eso, yo no voy a estar en coherencia. Entonces, eso se puede medir. Y como aquí casi todo en la ciencia se busca la forma de decir, no es porque se me ha ocurrido a mí, sino porque lo he medido,
hicieron una medición con en resonancia magnética y con una especie de medición electroencefalográfica, en qué momento cualquiera de nosotros que está durmiendo hace así y se despierta. Porque yo no estoy inconsciente, estoy durmiendo. Mi consciente está apagado, pero no estoy en coma, no estoy inconsciente, estoy durmiendo. Entonces, ¿en qué momento decide mi cabeza despertar? Se midió porque existen como determinados mensajes subliminares que van llegando, y esta fue la medición. Hay como una onda que va apareciendo, que empieza luego a ser más, o sea, recibimos como mensajes subliminares que van llegando a un determinado, como un vaso que se fuese llenando. Entonces, cuando llega a un determinado nivel, es decir, en esta gota siguiente se cae el agua afuera. A mi cabeza le pasa igual, o sea, me van llegando determinados mensajes en el subconsciente, en subliminal, porque no es algo que está en el consciente, está en el subconsciente, y llega a un determinado momento pasa a la parte consciente y me despierto. Y esto lo hacemos incluso de día sin que nos demos tanta cuenta. Funcionamos en automático muy buena parte del día, prácticamente todo el día. Y lo que tenemos que entrenar es eso precisamente. ¿Por qué? Pues porque sí que se ha visto que hay un acceso al consciente. Esto os lo he puesto como curiosidad porque hay una interrelación, y ahora os diré por qué, en el ritmo vigilia-sueño con los ojos, ¿vale? De hecho, lo de dormir con luz, o lo de estar viendo la pantalla antes de acostarme, o lo de... tiene una interrelación y una interferencia. Entonces, el cerebro, lo que hemos dicho hace un momento, el cerebro procesa la información, pero le da igual que yo me ponga unas gafas de realidad virtual o que yo esté viendo una peli. Yo me creo que es lo que es, y a mí, por ejemplo, un mago me engaña, porque me hace mirar para acá y con la otra mano hace lo que sea y ya me está engañando. O sea, mi cerebro lo que representa es lo que cree que ha visto, no necesariamente lo que ha visto. Y luego hay una parte del cerebro que tiene una experiencia subjetiva, o sea, lo que yo objetivamente puedo estar viendo, yo me invento lo que yo siento. O sea, lo que para vosotros puede ser que me encante estar escuchando los pájaros, a otro le puede estar sonando a un tono desagradable, o los perros, o que me dé miedo un perro y a mí me encanta tener el perro agarrado. O sea, yo tengo una experiencia objetiva, yo estoy viendo al perro, y para cada uno de nosotros la experiencia subjetiva de que representa un perro podrá ser completamente diferente. Mirad, se hizo un experimento en 1989, el experimento Olivet, en el que vieron que efectivamente le ponían un casco a la persona, le decían que le diera con el dedo a un botón y medían el registro electroencefalográfico de cuando la persona había decidido darle al dedo. Y resulta que cuando la persona decía que había decidido darle al dedo, ya habían hecho el registro, ya se había visto que ya se había medido registro en el electroencefalograma. Y ahí dijeron, bueno, pues realmente la persona no decide nada. O sea, esto va por delante y no tiene nada que ver. Pero no, el libre albedrío está interferido con el efecto del observador, y entonces en la Academia Nacional de Ciencias en Alemania hicieron el experimento al revés. Y vieron que efectivamente hay un poder de veto, en el que yo no estoy absolutamente determinado por lo que represente mi subconsciente. Yo tengo una fracción de 0,20 segundos en los que yo puedo decir, vamos a ver, paro el decidir y yo decido. ¿Esto qué tiene que ver? Pues con todo nuestro día a día, que si vamos en la inmediatez del automático, yo no tengo consideración hacia el poder de veto. Eso se ha medido, sí hay poder de veto, pero no podemos estar en el corre-corre que andamos en nuestro día a día, porque no podremos jamás tener en consideración lo que de verdad quiero. Estoy dejándome llevar de programas que me grabaron, que probablemente no son míos y que estoy reproduciendo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es ese flujo consciente-subconsciente para que realmente el que decida sea yo y me ponga en coherencia, porque todos tenemos libre albedrío. La historia es en qué modo me pongo de acuerdo en escucharme, en qué modo pongo de acuerdo en escuchar mis dos hemisferios, que me ponga en coherencia con lo que siento y le preste atención a qué decido. Por aquello de llévatelo a la almohada y lo duermes y lo piensas, no lo decidas ahora mismo. Eso lo podríamos hacer todos. Hay algunas maneras, ahora os digo que veremos. El cerebro procesa ondas armónicas.
no son ondas simples. O sea, yo proceso el do, re, mi, fa, sol, pero luego tengo armónicos. Para esto os voy a enseñar ahora un vídeo. Este médico trabaja en el Departamento de Medicina Oncológica Integrativa para la prevención del cáncer y trabajan con frecuencias de música en los cuencos. Y el experimento que vais a ver ahora en la película que veremos al final, a propósito de lo mismo, vienen a ser frecuencias. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que creéis que escucháis más todo el día? ¿Alguien se atreve? El pensamiento. ¿Qué escucho más de mi frecuencia todo el día? Mi pensamiento. ¿Cómo me hablo? Y cómo hablo a los demás y cómo recibo lo que escucho de los demás. Entonces, si tenemos claro que puedo armonizar mi ADN con determinadas frecuencias, pues hombre, lo primero que quizás nos podemos plantear es cómo nos estamos hablando todo el tiempo. Tenemos que necesariamente integrar mis dos hemisferios para tener la parte creativa y la parte menos creativa y más controladora, y tenemos que armonizar para impactar positivamente en la salud mi cerebro con los dos hemisferios de acuerdo y con mi corazón. Y ahora, hasta aquí, la parte, digamos, teórica. Si queréis, paro un momento y os explico, o hacemos, si queréis, alguna pregunta, vemos los vídeos y os explico el fundamento del por qué el método que os ha comentado José Luis, que había reproducido, bueno, que he diseñado para que efectivamente tengamos acceso a ahora qué hago, ahora me sé todo esto y ahora qué hago yo. Pues la manera de armonizar y el cómo hago yo, evidentemente puedo deciros pues meditación, hacer conciencia, ya, pero mirad, yo llevo aproximadamente 10 años haciendo intervenciones con personas en cara a cara, ayudándoles a reprogramar o a identificar. Si yo os dijera ahora mismo a cada uno de vosotros, venga, hazte a la idea de que te has encontrado al genio de la lámpara, pide un deseo. Todo el mundo sabría pedir su deseo y sabría cómo tiene que diseñar el deseo y exactamente qué tendría que pedir o qué querría pedir. La historia es que identifiquemos qué queremos. Esto lo hago habitualmente con la persona cuando vamos a hacer una sesión. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres cambiar? Esa es la primera parte, como dificilísima. Y luego hay una forma fácil de conseguir acceder a mi mente subconsciente a través de una determinada postura, con un procedimiento que se llama Psyche, que tiene una cadencia de cómo voy preguntándole a mi subconsciente a través de un test muscular. Si alguien se atreve y quiere, hacemos la prueba ahora después, cuando nos rompamos el hielo del coloquio. Si no, ahí lo dejo. Y lo que hice fue pensar, yo en individualidad no puedo acceder a un volumen grande de personas. Si yo diseño un método que se haga fácil para que cada uno tenga herramientas en casa, y aunque haya una tutoría por mi parte, que la persona en autónomo, en vez de estar tomando un Lesatin, un Orfidal, no me gusta dar nombres comerciales, pero son los conocidos, pues que tenga herramientas para decir, pues con una frecuencia de onda, con herramientas que yo ya he concentrado y he testado con muchísimas personas, tengo conocidas como lo más habitual de mis peticiones o de las peticiones de la mayoría, y las diseñé en formato de música armónica reprogramadora terapéutica. ¿Por qué? Porque son frecuencias en 7 hercios. Mirad, los 7 hercios no se oyen. Sería como pretender ver con unas gafas de visión nocturna, sí, pero con mis ojos, si no me pongo las gafas, no veo. Entonces, los 7 hercios, para generarlos, lo que se tiene que hacer es, imaginaros que fueran 300 hercios en uno y 307 en el otro oído. Mi cerebro interpretaría 300, 300, lo anulo y genero una tercera onda de 7 hercios. Con lo cual, sintonizaría mi onda cerebral con esa música que estoy escuchando. Y los mensajes subliminales insertos. Ya habéis visto que llega un momento en el que mi cerebro sí que puede ir como llenando el vaso
para llegar a un acceso a mi consciente para racionalizar lo que tengo en la parte del disco duro. Entonces, si estoy hasta las narices de oírme decir, esto no puedes, esto no te va a salir, ¿dónde vas? Si esto es que si a ti ya te han explicado que tú no sirves para esto, eso nos lo decimos continuo y permanentemente con muchísimas cosas. Entonces, la historia, ¿cuál es? Yo soy, yo merezco, yo puedo. Con todo lo que pueda otra persona podré yo. Más deprisa, más despacio, con más habilidad, con menos habilidad. La historia es que de entrada, si me pongo en el no puedo, pues ya ni lo intento. ¿Alguien se atreve a hacer el test muscular? No nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Vale. A ver, os explico. Solo para que veáis en qué consiste el test de inicio de una sesión, como sería una sesión individualizada de Psyche, que es lo que yo, digamos, he compactado en los cursos para que la persona tenga acceso individual a una reprogramación de la mente subconsciente. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana. A ver, primero se le pregunta a la persona, como para calibrar, que ella identifique si estamos preguntándole al consciente, si contesta su consciente o su subconsciente. La primera pregunta, elígete una imagen, no la tienes que contar, de algo que te guste. Normalmente que no te implique emoción, es decir, no me vale mi perro si me murió ayer. ¿Vale? Una imagen de una puesta de sol, todo implica emoción, pero sí. Que no enredemos en otra emoción diferente. Cosas muy profundas, cosas súper buenas, ¿no? Claro, para que no enredemos con alguna otra intervención. Y algo que no te guste, elígete una imagen. No nos la cuentes, vale. Ahora, la forma de preguntar, como por eso os he puesto la imagen del quiasma óptico, sería que ella estuviese recta, con la cabeza mirando al frente y los ojos mirando, ahora nos ponemos mirando para allá, y los ojos mirando como hacia el suelo, abiertos. Y a través de un test muscular, fundamentado en la kinesiología, sería como que yo os dijera a todos, vamos a ver cómo está el reflejo en la rodilla. Pero no me vale que estéis aquí de pie. No es que el reflejo rotuliano no exista porque yo esté aquí parada de pie. Es que hay una forma de medirlo que sería estar sentada con la pierna una encima de la otra y dejarla flojita para poder medirlo. Esto igual. O sea, yo voy a poder medir, o ella va a identificar, yo no, solo voy a hacer el test, para que ella vea si lo identifica. Pondrá el brazo, el que ella diga, recto, y yo le avisaré, mantén firme y le haré una presión. Que si alguien quiere, que no sea yo la que lo haga, que venga y que haga la presión. Y le haremos la pregunta. ¿Vamos? ¿Quieres que apunte las cosas o no? No hace falta. A ver, no vamos a poner a hacer una sesión, solo vaya a ver cómo se mide en el test para que ella identifique quien quiera que lo haga. Quien quiera que lo haga, a cada uno, el test lo podéis hacer en individualidad. Y os explico cómo. La postura sería igual, mirar hacia abajo, elegiros algo que os guste, algo que no os guste. La siguiente pregunta va a ser, ahora lo vais a ver, el nombre vuestro y el de otra persona, a ser posible del sexo contrario. Y la siguiente pregunta sería sí quiero, sí quiero, sí quiero, y luego no quiero, no quiero, no quiero. Cuando hagáis la pregunta, esperáis un poquito para poder haceros vosotros el test y tragáis saliva. O sea, cuando yo a ella le diga mantén firme, vosotros tragáis saliva. Y cada uno que identifique y ahora decís si habéis identificado o no. Estaríamos preguntándole al consciente y al subconsciente. ¿Vale? Estaríamos preguntándole al subconsciente. Tienes la... Vale, ponte para allá. ¿Con qué brazo quieres trabajar? Con este mismo. Vale, corrígela. Mira para abajo. No, solo los ojos. Vale. ¿Tienes la imagen de lo que te gusta? Sí. Vale, no bajes solo los ojos hacia abajo, la cabeza no. Vale. Ponte en el pensamiento la imagen de lo que... Mira, nos vamos a poner... No, porque así lo verán mejor. Baja los ojos. Ponte en el pensamiento la imagen de lo que te gusta y cuando lo estés visualizando, indícalo con la cabeza. ¿Lo tienes? Mantén firme. Haz resistencia. Vale. Ahora ponte en el pensamiento la imagen... Baja los ojos. Ponte en el pensamiento la imagen de lo que no te gusta y cuando la estés visualizando, indícalo con la cabeza. ¿La tienes? Mantén firme.
Vale. ¿Lo hicisteis tragando? Esta es la forma que podéis hacer vosotros, preguntaros y tragar. Es que necesito los dos manos. Necesito las dos manos para preguntar. Bueno, ahora no puedo. Vale. Repite en voz alta. Me llamo Ana. No, baja los ojos. Me llamo Ana. Me llamo Ana. Mantén firme. Vale. Baja los ojos. Repite en voz alta. Me llamo Juan. Me llamo Juan. Mantén firme. Vale. Lo de la sonrisa es habitual, ¿eh? Baja los ojos. No bajes la cara. Repítete para ti en silencio. Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Mantén firme. Vale. Repítete para ti en silencio. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Mantén firme. ¿Alguien más quiere probar? ¿Habéis tragado? Estáis muy cohibidos, ¿no? ¿Alguien quiere romper el hielo para hacer alguna pregunta? Gracias, Ana. De nada, gracias a ti. Diles si tú has sentido que tú querías hacer la misma fuerza. Sí, la misma fuerza. Exactamente. A ver, yo esto lo llevo... Esto que parece que vaya a ser sin sentido, tiene muchísima fundamentación, es un diseño que si os leéis y tenéis la curiosidad de leeros el libro de Bruce Lipton, en el final del libro, el de la biología de la creencia, explica que el procedimiento se llama Psyche para regrabar el subconsciente. Pero bueno, tan sencillo, ninguno de los que estamos aquí seguramente entendemos que yo para escribir un texto de Word, el final es darle al enter porque si no, no lo grabo. En el caso de nuestra mente pasa igual. O sea, para yo cambiar determinados programas subconscientes, sí hay un procedimiento relativamente sencillo, bastante sencillo, más de lo que nos han hecho creer que tenemos que pasarnos años en terapia, para regrabar encima, como si le hubiese dado al enter. Entonces sí que es cierto que a propósito de los 3 años que llevamos viviendo, cuando yo no puedo acceder individualmente de persona en persona, vamos a compactar en una música en onda Z, voy a insertar mensajes subliminales para que se regraben determinadas conductas que son genéricas, porque claro, podemos decir, yo perdono a mi madre por todas sus imperfecciones. Bueno, pues cada uno que perdone a la suya. Y habrá quien diga, no, yo no tengo que perdonar nada. Bueno, puede ser que crea que no tengo que perdonar nada, pero mi niño o mi niña seguramente se quedó enredado, me ha dado un palo en el culo y no he sido yo, ha sido mi hermano, me han castigado porque no he salido, porque no he querido. O sea, evidentemente con una edad de 1, 2, 3, 5, 6, 7 años yo gestiono como puedo, pero no como adulto. Entonces mi recuerdo se quedó guardado en el corazón porque lo guardé con una emoción de la situación que vivió. Y los recuerdos prácticamente siempre están tergiversados. Si yo me voy a un recuerdo, normalmente tienen la impronta de la emoción. Si yo os pregunto a la mayoría, a los más jóvenes seguramente no, pero a los que no son tan jóvenes, ¿dónde estabais cuando pasó lo de las Torres Gemelas? ¿A que la mayoría os recordáis dónde estabais? Sí, ¿verdad? Porque hubo una impronta emocional. En la mayoría de las situaciones en las que yo tuve una impronta emocional, yo guardé el recuerdo. Y recuerdo significa recordar, que significa volver a pasar por el corazón. En el momento que yo paso el recuerdo, yo no puedo cambiar lo que pasó, pero sí con qué emoción lo guardé. Entonces, si yo me quedé en una emoción dolorosa, frustrante, de ira, de resentimiento, de lo que sea, si yo no cambio la emoción, yo reproduzco, continúo permanentemente el recuerdo de la emoción con la que lo dejé vinculado. Entonces, no se trata de que yo cambie el pasado, se trata de que voy soltando lastre y voy reprogramando determinadas emociones. Y es sencillo, o sea, si Ana hubiéramos seguido en el procedimiento, hubiéramos podido entrar, y cualquiera de vosotros podría ya hacerlo, en decir, me voy a un recuerdo doloroso, buscaros, seguro que tenéis alguno, el que sea, aunque sea estúpido, de mi infancia. Pues se han metido conmigo, se han reído de mí, porque en clase me ha sacado el profesor y he pasado una vergüenza horrible. Entonces yo aquí no me atrevo a levantar la mano y nadie habla,
porque todo el mundo ha pasado muchísima vergüenza de pequeño porque lo sacaban, o porque llegaba el profesor silbando por el pasillo y ya estaba atacado pensando que me iba a sacar a la pizarra y se iban a reír de mí todos. De esas tendremos, claro, no me puedo ir a toda mi infancia a sacarlas todas, pero si yo he vinculado una situación al no me valoro, no me quiero, con una que busque seguramente desvinculo esa desvaloración personal. ¿Veamos las pelis? Esto es parte de un pedacito que extraje de una película que estamos haciendo para mostrarlo hoy acá. Al frotarlo, el agua se mueve de determinada manera y por supuesto produce esas burbujitas y esas vibraciones que se ven en la superficie del agua. La sorpresa vino cuando empezamos a utilizar el arco de violín y esos sonidos son cada uno de los sonidos armónicos. Vamos a verlo más lento. El primer sonido fundamental es más grave, ¿ven? Produce una forma. El siguiente armónico produce una forma diferente. El siguiente. A medida que crece la frecuencia, se hace más chiquitito esa forma porque no se puede ver tanto. ¿Se distingue? Sí. Todos esos sonidos están en cada cuenco, lo que pasa es que no se escuchan separadamente. El primer sonido dio un resultado de una forma de un cuadrado, es decir, ordena el agua en forma de cuadrado, de hexágono, de octógono. 10 y así sucesivamente. Quiere decir que cada uno de los sonidos produce una información de orden, no solamente una onda que pasa. ¿Conocen ese tipo de dibujos? Puse esto ahora para explicar un poquito de qué se trata. Claro, es un concepto que en la medicina ayurveda, por ejemplo en la medicina hindú, se conoce desde hace muchísimo tiempo. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter.
everything owes its existence solely and completely to sound. A ver, lo último que os cuento. Que sepáis que cada cosa que nosotros emitimos va a parar a este campo que os dije que tenemos aquí en medio. Y el campo aprende. Y eso también está documentado con estudios. El campo aprende. Os voy a poner un ejemplo. A principios del siglo pasado empezaron a poner vallas de alambre para que las vacas y los caballos no se salieran de los cercados. Y empezaron a destrozarse intentando pasar por los alambres. Cuando habían pasado X generaciones, los cachorros ya no pasaban por los alambres. Habían aprendido que no tenían que hacerlo. Hubo otro experimento con monos, donde ponían una escalera, un montón de monos en una habitación y plátanos arriba. Los monos empezaban a subir y en mitad de la escalera les pegaban un chorro de agua fría y llegó un momento que los monos dejaron de subir. Introdujeron otro mono nuevo y cuando introdujeron al mono nuevo empezaron los monos de la habitación a pegarle al nuevo para que no subiera. Llegó un momento que cuando habían cambiado todos los monos de la habitación, ningún mono subía ya, ni los nuevos. Hubieron otros experimentos, por ejemplo, con otro mono, embarazada, una mona, que tenía que coger el plátano de una máquina y aprenderse un código. Llegó un momento que el cachorro, cuando nacía, se sabía el código. Que sepáis que se aprende porque el epigenoma que se empaqueta chismorrea la información emocional y la transmite.
Lo digo por lo que trasciende en cuanto a en qué resonancia debemos estar, qué responsabilidad tenemos con respecto al campo, de lo que vamos a ir creando con una nueva frecuencia de cerebro social y de corazón social, donde tenemos que ser más cooperativos, más amorosos y más cercanos. No podemos estar en el aislamiento, porque en el aislamiento no tenemos un modelo biológico sostenible humano. Somos células de un mismo cuerpo humano. Y si mis células de cualquier parte del cuerpo deciden ir por libre, se transforman en un cáncer. Si no colaboramos en un equilibrio amoroso, nos convertiremos en nuestro propio cáncer. Muchas gracias. O sea, yo tengo que perdonar para mí, no para el otro. Yo tengo que perdonar porque si lo resiento, lo siento yo. Entonces, no es que yo perdono a los demás. Si yo considero que ha sido un borde, un bicho malo, pues ahí se queda, pero desde el cariño. O sea, desde que yo no me quede en esa emoción resentida. O sea, yo suelto la emoción dolorosa porque la emoción la siento yo. Es como si hubiera estado abusado o abusada de alguna manera. Te sigues quedando, él ha sentido ese abuso. Si se le representa en otros escenarios de su vida, piensa que él de niño tuvo que ponerse una coraza para poder seguir yendo a clase y soportar el día a día. En esa coraza, si sigue estando, pues seguramente sigue teniendo un mal rollo en su trabajo. Puede ser que no y que, bueno, pues ahí se queda el recuerdo y ya está. Si no me vincula con algunas formas de funcionar con la coraza que aprendí a ponerme. ¿No será que el corazón es una coraza grande? Pero tengo que calmarlo hacia el amor porque el corazón me permite sentir. Y si yo estoy en emociones que me contraen, la vibración es de contracción y mi ADN es de contracción y eso está medido en incluso frecuencias de luz. Por eso me he ido a la parte pesada de explicar lo que era una onda. Si yo estoy en miedo, en contracción, mi ADN está contraído. Y si mi ADN está contraído, yo no puedo leer. Determinados genes no quiero que se lean, pero otros sí quiero que se lean. Entonces, si estoy en una frecuencia baja, tú imagínate que tú tienes aquí una persona enorme, un portero de 3x2, de una musculación enorme, pero lo tienes a punta de pistola sentado en la esquina, porque está en pánico. ¿Para qué me sirve? Entonces, si yo me estoy metiendo en una emoción que me tiene contraído porque estoy en miedo, pues estaríamos todo el día de ¿y si cruzo y me mato? ¿Y si se va mi hijo y tiene un no sé qué? ¿Y si me pongo malo de no sé cuánto? En el ¿y si? Mi cerebro inventa en base a lo que ha aprendido de aquí atrás. Entonces, pues no vive. Para no morirte no vive. O sea, aquí no nos vamos a quedar nadie, pero tendremos que vivir con una determinada coherencia, calmada, serena, amorosa, donde no me permita estar contraído en el miedo todo el día. Llevamos 3 años, que bien va la cosa. Entonces vamos a ser un poco más cooperativos, un poco más cercanos y vamos a vibrar en otra frecuencia. Y al que pueda compartir desde la calma, el respeto, o sea, no hagas con el otro lo que no quieras que te hagan a ti y que hagan el otro lo que yo quisiera que me hicieran a mí, las dos cosas. Pero estoy hablando desde mi vibración, porque yo me voy a poner en coherencia sí o sí con el que tengo enfrente y con el resto del grupo. De eso hay trabajos de verdad que os recomiendo. Para mí fue como un punto de inflexión el libro de Bruce Lipton de la biología de la creencia y el siguiente, la biología de la transformación. Y se han hecho experimentos de grupos donde se han hecho en determinadas zonas tipo Bronx y zonas conflictivas de robos, de tal, con una determinada, en un centro donde se generaba paz, amor, resonancia calmada, disminuía el número de robos, la incidencia. O sea, si nos metemos todos en venga, tú gritas, pues yo más, y tú más, y el otro también, y ahí vamos todos para arriba, y al revés también. El discurso es ese, y evidentemente tienes que empezar por cada uno. Por eso he puesto que la conectividad pasa de lo individual a lo colectivo y a lo global.
La vibración tiene que estar en el campo. La frecuencia que yo me tengo que descargar de la nube no puede ser una frecuencia vibratoria que se lo pase a mis pequeños, a mis monos pequeños, y que eduquemos a los monos pequeños. Mira, hay otra cosa que hace el cerebro, continúe permanentemente, ya os lo he dicho. O sea, si yo me pongo delante de la cara de un bebé, lo primero que hago es una sonrisa. El bebé reconoce mi cara, reconoce mi gesto. ¿Cómo que yo me pongo delante suya, disculparme el ejemplo porque no quiero entrar en este debate, con una mascarilla donde no se me ve la expresión de la cara? El bebé tiene que rediseñar y ir adquiriendo herramientas. Tengo que sonreírle y tiene que entender qué le estoy diciendo, no solamente con las palabras, porque aún no tiene adquirido el lenguaje. Se hicieron también trabajos con niños, vamos, no se ha hecho con niños, se ha hecho en animales, pero si tú a un niño que nace sano, con una visión sana, no le impides ver, a la vuelta de 5 años sería ciego para siempre. O sea, lo que tú no entrenas en según qué momentos, tú no lo avanzas. Y si se ha visto que hay una plasticidad en la que yo puedo seguir aprendiendo. Entonces, bueno, pues me sirvió de pequeño quedarme, para que no se rían de mí, no salgo, porque me da miedo que me saquen a la pizarra, o porque me digan que es que lo que sea, o porque llega mi padre y el día que llego, que lo oigo, que llega y deja las llaves de golpe, ya sé que va a haber una bronca y entonces estoy pasmada, me meto en la esquina de mi habitación y estoy acojonado pensando que va a haber una bronca que pagué. Yo tengo que salir de esa frecuencia emocional yo.